Hola Juanma, hola amigos de Super Running, y hoy llegó el día de hablar del Tabata. En diversas píldoras he hablado de él, pero escasamente, y hoy quería meter una píldora un poco más amplia de nuestra metodología favorita en Clínica Alejandro Sanz. ¿Por qué nos gusta tanto? Porque genera mogollón de adaptaciones físicas, psicológicas, inmunológicas, a nivel de rendimiento, de capacidad aeróbica, anaeróbica, pérdida de peso. Así que con solo 4 minutos de entrenamiento, con ejercicios, como vais a ver que está haciendo María a mi lado sin parar, tenemos una gran variedad de ejercicios. Recordar que vamos a utilizar diversos materiales, si los tenemos. Yo os he traído todo lo que tenemos por nuestro gimnasio, pero también dentro de nuestra casa, ya que el mejor gimnasio que hay es la propia casa, para así que cada día no pueda fallar el entrenamiento. ¿Cómo era la metodología Tabata? Os recuerdo que Tabata es un investigador japonés que demostró que con 4 minutos de ejercicio de calidad, de alta intensidad y corta duración, o sea, son intervalos de 20 segundos, con 10 segundos de descanso entre ellos, y que cuando sumamos estos 8, total vamos a estar 4 minutos entrenando. Y con estos 4 minutos vamos a obtener todos los beneficios, incluso superiores a un cardio suave de 1 hora. Ya veis que María está utilizando tanto gomas de ejercicio como mancuernas, practicando la técnica de carrera. Podemos hacer trabajos dinámicos de estiramiento, propia musculación, como veis, elevaciones laterales de hombro. Podemos trabajar ejercicios de flexiones, de core, sentadillas, zancada, la kettle. Como veis, está utilizando el peso ruso para hacer esas sentadillas que también nos van a los corredores. Pero esto no es solo para los corredores, esto lo utilizamos de manera terapéutica para pacientes o para gente con lesión. Pero es verdad que cuando tenemos dolores o queremos conseguir un objetivo concreto, es mejor que esta tabla de ejercicios sea asesorada por un fisioterapeuta especializado que trabaja junto a un entrenador. Esto es como trabajamos en nuestro centro, en Clínica Alejandro Sanz. Pero en casa debemos tener un poquito de todo. Podemos trabajar libremente con nuestro cuerpo, pero va a ser mucho más divertido si tenemos, como veis, todo tipo de material y aprendemos a usarlo. Tenemos mogollón de vídeos en redes que vais a encontrar fácilmente buscando la metodología Tabata, en YouTube o en diversas fuentes, las que queráis, y vais a ver a diferentes deportistas practicando muchísimos ejercicios. Os recuerdo que son 20 segundos de intensidad, no vale estar, tenemos que tener ganas de que se termine el ejercicio cuando lleguemos a los 20. Y los 10 segundos de después simplemente es el cambio de posición mientras sigo haciendo otro ejercicio. Podemos repetir siempre el mismo, podemos combinar de 2 en 2, podemos hacer primero uno, después otro, podemos hacer 8 diferentes de diversos grupos. Por ejemplo, ahora María veis que está haciendo un ejercicio cardiovascular con lo que os he enseñado de la técnica de carrera. Entonces, combinar este cardio con ejercicios de fuerza, como veíais que estaba haciendo con gomas o las pesas, es súper eficaz, eficiente para conseguir salud en muy poco tiempo. Entonces, si siempre estás con la excusa de que no tengo tiempo, no tengo ganas, es que hace frío, es que hace calor, es que Tabata, coge Tabata, que si no cazas, no comes. ¿Y cuál es nuestro momento favorito para hacer un Tabata? Antes de comer. Así que si hacemos un Tabata en ayunas recién levantado para desayunar, cuando llegamos para comer a casa antes de comer o antes de cenar, antes de la merienda, va a ser muy bueno para tu salud. Y no os digo más si lo cogéis como un hábito de día a día, sin excusas, en vuestra propia casa. ¿Que estamos cocinando? Venga, va, que hago un Tabata. ¿Que estoy viendo Super Running? Me pongo a hacer un Tabata mientras veo a Juanma y a Alejandro explicar cosas del deporte. Entonces, el método para la excusitis aguda, el Tabata. Os vuelvo a recordar, series de 20 segundos de intensidad, 10 segundos de descanso, que normalmente es el cambio de posición, y lo repetiremos 8 veces. Eso sería un Tabata. Ya veréis que cuando empecéis podréis hacer un Tabata, luego otro y luego otro. Yo les digo que si quieren el 10, que me hagan un triple Tabata,
que son 12 minutos de intensidad, y con eso tenemos un pedazo de entrenamiento. Eso sí, vamos eligiendo de manera creativa y con propiedad ejercicios que, combinándolos, intenten coger cuerpo entero. Entonces hacemos un poco de cardio, un poco de core, flexiones, sentadillas, pesas, gomas, estabilidad. Bueno, ya os he dado un montón de pistas y, como veis, María ha practicado un montón de cosas de las que siempre estamos haciendo, ya te digo, en casa. No necesitamos ir a nuestros gimnasios a entrenar, ya que este material lo podemos encontrar en cualquier centro deportivo de venta específica de entrenamiento. Os animo a que tengáis 4 cositas de estas y veréis qué divertidos son los entrenamientos en vuestra propia casa. Y ya luego, cuando vais al grupo de entrenar al running o vais al gym, pues ahí podéis luciros muchísimo más y hacer tabatas mucho más potentes, con mucho más peso y mucha más calidad. Si tienes lesiones o tienes problemas, mejor asesórate primero por tu fisioterapeuta y tu entrenador especializado. ¿Vale, chicos? Así que ya veis que no hay excusas. Voy a parar ya, que María ya no puede más, y en la próxima píldora María y yo entrenaremos juntos para despedir el año. Así que hasta pronto, amigos.